Buenas tardes, ya sean todas y todos muy bienvenidos a la primera jornada de la tercera Feria de Innovación Pública organizada por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El fin de esta feria es entregar conocimientos preliminares sobre diferentes disciplinas que luego se profundizarán en los diversos programas de formación que tenemos para ustedes. Para dar el kickoff a la feria, la directora de GovLab UAI, María Paz Hermosilla, les dará unas palabras. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, Jesús. Hola a todos y a todas. Gracias a los que están aquí prendiendo sus cámaras. Cuando parta Romina, ¿no es cierto?, este primer taller va a ser siempre muy agradecido que prendan sus cámaras para poder ahí ver si se entiende lo que se está diciendo e interactuar, ¿no es cierto? El lenguaje corporal, aunque sea virtual, sirve. Así que muchas gracias. Estamos muy contentos. Esta es la tercera feria que hacemos. Estamos concentrando con 2 ferias anuales en donde tenemos talleres gratuitos para todos ustedes dictados por los profesores de nuestros programas, de nuestros diplomados, de nuestros cursos. En esta oportunidad son profesores del diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública, que está orientado a analistas, personas que trabajan analizando datos en Excel y que quieren hacer la transición a la ciencia de datos, al Machine Learning, pero en R. Y el nuevo diplomado que ya va a estar en su segunda cohorte, que es Ciencia de Datos para la Dirección Pública con el TEC de Monterrey. Y ese es para personas que son jefes, jefaturas o quieren, ¿no es cierto?, ser jefes, pero y que quieren hacer ciencia de datos, pero no programando, sino liderando los proyectos desde sus áreas de gestión, de sus áreas de negocio, en el sector público, por supuesto. Así que estamos muy contentos. Vamos a tener este 2023 una agenda muy recargada de actividades. Vamos a lanzar una guía con el Laboratorio de Gobierno sobre Ciencia de Datos que viene con 12 herramientas. Estamos muy contentos, se vienen hartos novedades. Tenemos 25 nuevos algoritmos en el repositorio de algoritmos públicos. En marzo vamos a lanzar el segundo informe anual. Entonces, de verdad, no solo en formación, sino además en toda la actividad de investigación aplicada y de herramientas que el GovLab le provee a toda la comunidad de innovación pública, tenemos muy interesantes novedades. Incluso cambios normativos se vienen este año gracias al trabajo del GovLab en temas de transparencia algorítmica. Y esa yo creo es la mejor introducción para la expositora de hoy, que es nuestra subdirectora. Darle la bienvenida a Romina, que desde el 2 de noviembre no solo antes era investigadora asociada y ahora es nuestra subdirectora y abre esta feria. Muchas gracias, Romina, y adelante, Jesús. Gracias por las palabras, María Paz. Bueno, durante la sesión de hoy tendremos la oportunidad de conocer los requisitos básicos de la transparencia de los algoritmos, el estado del arte de la regulación y revisar algunos casos reales. Como bien dijo María Paz, la sesión será dirigida por la subdirectora GovLab, Romina Garrido. Ella es máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Informático y certificada en Liderazgo y Estrategia en Ciberseguridad por la Universidad Internacional de Florida. Colabora desde hace 15 años en la Red Iberoamericana de Protección de Datos y es fundadora de la ONG Datos Protegidos. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y serán respondidas al final de la sesión. Bienvenida, Romina. ¿Cómo estás? Ahí sí. Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por estar aquí hoy. Tenemos una estupenda asistencia. Gracias, Jesús, por la presentación y también María Paz. Así que, bueno, hoy en este primer taller de esta feria de innovación organizada por el GovLab, ahora ya estoy presentando, vamos a hablar de transparencia algorítmica. Que es uno de los principios de la ética de los datos, un principio, por cierto, muy relevante y que nos permite asimismo poder conocer otros aspectos del funcionamiento de los algoritmos que hoy en día no es en vano decir que se despliegan en muchas de las facetas de nuestra vida y sobre todo en procesos que acompañan o que ayudan que el sector público pueda funcionar con mayor cobertura, con mayor eficiencia y pueda brindar mejor sus servicios. Así que estos sistemas de decisión finalmente apoyan la función pública, pero tienen que cumplir ciertos requisitos éticos y uno de ellos es la transparencia de lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, nosotros somos el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno. Nuestra misión es contribuir a la innovación de políticas públicas a través también de ayudar a la administración a ejecutar sus proyectos con datos. Buscamos así la transformación del Estado a través de la ciencia de datos. Y somos muchos, las personas que trabajamos en el GovLab, somos un equipo multidisciplinario con investigadores en diversas áreas. Yo, por ejemplo, soy abogada, también trabajan cientistas de datos, profesionales de las comunicaciones, sociólogos, informáticos, economía y de distintas áreas. Así que ese es nuestro trabajo, y hoy vamos a hablar de transparencia algorítmica, que se relaciona, por cierto, con la ética de los datos. Vamos a ir haciendo algunas actividades interactivas donde yo espero que ustedes participen, y vamos a hacer un taller al final. Cuando nosotros hablamos de ética en general, nos vamos a referir en términos bastante amplios a aquella disciplina filosófica que va a reflexionar sobre los comportamientos humanos en un contexto social. Y la ética nos exige que nosotros, como personas que implementamos sistemas que vamos a decidir en algún contexto de nuestra función pública, poder apoyarnos con, si por ejemplo, con sistemas de decisiones automatizadas, poder justificar el porqué. Entonces, cuando nosotros cuando reflexionamos sobre la ética, vamos a reflexionar sobre lo bueno y lo malo en este contexto social, y sobre todo se nos va a obligar a poder justificar por qué tomamos ciertas decisiones. Entonces, porque la ética, a diferencia de la moral, se manifiesta en el mundo exterior de las personas. Entonces, por eso nosotros tenemos que justificar el porqué de nuestras acciones. Cuando nosotros pensamos en la ética de los datos, nos vamos a esta rama que estudia los problemas que surgen del uso de datos en todo su ciclo de vida, desde que nosotros también decidimos utilizar datos, capturar un dato hasta que no lo vamos a usar, hasta su destrucción finalmente, o hasta su almacenamiento, anonimización, etcétera, lo que sea que vamos a hacer con esos datos. También a estos sistemas que se van a desplegar para usar estos datos, los algoritmos que incluyen, por ejemplo, inteligencia artificial, agente artificial, aprendizaje automático, ciencia de datos, machine learning, robot y diferentes técnicas. No solamente estamos hablando de algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos en un sentido amplio, y las prácticas también de las personas que trabajan con datos, es decir, cómo podemos hacer esto responsablemente, los programadores, los abogados que apoyamos, y cuáles son estos códigos profesionales que rigen a esta actividad. Entonces, esta rama de la ética evalúa estos problemas morales que pueden surgir con datos, con algoritmos o con prácticas respecto de estos datos. ¿Para qué? Para formular soluciones moralmente buenas, conductas correctas, valores correctos. Y vamos a ver qué es eso de lo correcto. Lo correcto no siempre va a estar en una ley, pero todos en el fondo de nuestro ser sabemos cuál es lo correcto, qué es lo correcto de hacer. Esta es la definición de Luciano Floridi respecto de qué es la ética de los datos. Y por cierto, la ética de los datos se relaciona con pautas, con reglas, con principios. Y yo quisiera preguntarles a ustedes qué palabras se le vienen a la mente cuando yo les digo ética de datos. Y para eso nos vamos a ir a Menti. Voy a poner el link acá. También pueden usar su teléfono, escanear el código QR. Ahí está el enlace de Menti. El código de Menti también lo voy a pegar acá en el chat. Si necesitan que proyecte un poquito más el código QR, me dicen. Y nos vamos a ir a Menti. ¿Estoy proyectando el Menti, Jesús? ¿Sí? Sí, Rubén, perfecto. Sí, perfecto. Todavía hay nadie. Anímense. Hay uno. Ahí van surgiendo algunas palabras. Privacidad, responsabilidad. Empiezan a surgir varios conceptos que conocemos, ¿verdad? Transparencia,
bien y mal, protección, política, regulación. Ahí alguien en el chat, competencias. Excelente, muchas gracias. Y aquí, mire, si se van poniendo más grandes las palabras que se van repitiendo más. Por cierto, cuando nosotros pensamos en ética de los datos, muchas veces pensamos en la protección de datos, en la protección de la privacidad, pero también como surge en esta nube que han ido generando ustedes mismos, la transparencia también es un principio importante, la responsabilidad, cómo rindo cuentas, cómo demuestro que el sistema que se va a implementar, que voy a desarrollar, cumple con las normativas, cumple con ciertos principios, y acá, bueno, han ido surgiendo, también surge grande acá, un poquito más grande, la palabra seguridad, derechos, equidad por acá, democracia, pertenencia, protección de datos, transparencia, nuevamente. Y por cierto, empiezan a surgir conceptos que vienen también de otras ramas y que empiezan de otras ramas del conocimiento, por cierto, y que empiezan a asociarse con la forma en que las personas tienen que trabajar con datos y cómo se debe trabajar con datos. Y eso es parte de lo que se estudia en la ética de los datos. Voy a seguir acá. Y efectivamente, bueno, si nosotros revisamos cómo se han ido configurando estos principios o las reglas o qué es lo que deberíamos nosotros considerar en esta rama de estudio de la ética de los datos, que por cierto empieza a presentar mayores desafíos y a desarrollarse con mayor fuerza cuando cuando empiezan a desplegarse en mayor medida sistemas automatizados que empiezan a solucionar los problemas de la gente, a solucionar los problemas públicos también, como de la inteligencia artificial. Y hay un paper bien interesante que revisa más de 80 marcos de referencia éticos, es decir, principios, declaraciones de empresas, declaraciones de estados, declaraciones de organismos internacionales, y que dice, a ver, ¿qué palabras finalmente, qué principios son los que más empiezan a repetirse en estos marcos éticos? Y vemos que en esta revisión de 84 marcos de referencia, la transparencia es el principio que más se repite, es decir, que más aparece en los marcos éticos que buscan orientar un uso responsable de datos. Luego de la transparencia viene la justicia, la equidad, la no maleficencia, la responsabilidad, la privacidad, que nosotros hablamos de protección de datos en ese sentido, y la beneficencia. Pero como vemos, la transparencia es uno de los principios más relevantes relacionado con la forma en que podemos ser abiertos con lo que estamos haciendo. Los algoritmos son abiertos, son explicables, se pueden entender, es posible comunicar cómo las personas finalmente entienden que están siendo sometidas a una decisión automatizada. Y así nosotros en nuestros cursos enseñamos 8 principios fundamentales de la ética de datos. 4 principios relacionados con el quehacer profesional, que son los que les expongo en esta lámina: la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, y también principios éticos relacionados con las prácticas con datos, porque los primeros van más relacionados a la gente que trabaja con datos y cuáles son estas reflexiones respecto y estas reflexiones y justificaciones en proyectos de ciencia de datos, de inteligencia artificial que deben realizarse, y luego ya cómo llevo esto a la práctica en concreto, cómo implemento la transparencia, cómo implemento la responsabilidad, la privacidad relacionada con proteger los datos personales y la no discriminación, cómo identifico los sesgos y evito impactos dispares en los datos. Y estos son los 4 principios que nosotros identificamos como fundamentales dentro de la práctica con datos, y hoy nos vamos a referir particularmente a la transparencia, que es la cualidad de los sistemas para ser explicables, brindar información mínima para quienes resultan afectados por estos sistemas, afectados para bien o afectados para mal.
La inteligencia artificial estos sistemas explicables, transparentes, se han transformado en un amplio campo de estudio también en lo técnico. No solamente está ahora el foco puesto en que se implementen sistemas de inteligencia artificial, sino que estos sistemas también sean entendibles para los seres humanos. Y vamos a ver que la transparencia es parte también de una inteligencia artificial explicable, y que este lenguaje también ha venido a ser recogido por distintas regulaciones también. Entonces, estamos hablando no solamente de un principio ético, entre comillas, sino también cómo las regulaciones van tomando esto y se van también actualizando y vamos generando marcos regulatorios para la transparencia de los sistemas de decisión automatizadas, la transparencia de la inteligencia artificial, y la transparencia finalmente en el uso de datos personales, de datos en general, y sobre todo en el uso de datos personales, que es donde también podrían haber cuestiones relativas a la privacidad. Los sistemas en general y los algoritmos son esencialmente opacos. Opacos porque porque muchas veces estos van a estar protegidos con propiedad intelectual, y va a ser difícil poder conocer aspectos esenciales de su funcionamiento, o bien porque pueden perder efectividad si es que se revela cómo estos algoritmos funcionan, cómo estos sistemas funcionan. Pensemos, por ejemplo, no sé, en el trabajo que hacen organismos fiscalizadores públicos, donde utilizan sistemas de ciencia de datos, inteligencia artificial, que los ayudan a poder focalizar mejor sus fiscalizaciones. Si el futuro fiscalizado supiera, por ejemplo, dónde va a ocurrir esta fiscalización, por qué lo van, o sea, dónde va a ocurrir o cuáles son los parámetros que se utilizan, probablemente ese algoritmo perdería su eficacia porque el fiscalizador quisiera llegar al momento en que están ocurriendo las cosas reales, sino que hubiera un escenario, qué sé yo, montado dentro de lo que él desea fiscalizar. Entonces, a veces esta opacidad puede tener alguna justificación. También los algoritmos son también opacos para ciertas personas que no tienen las habilidades técnicas para entender el funcionamiento de los algoritmos y los modelos de aprendizaje automático. Por ejemplo, porque no saben leer código. Para mí, en lo personal, que soy abogada, podría ser que si me transparentan el código de un algoritmo, yo así todo el algoritmo continúe siendo opaco para mí porque no sé leer el código. Entonces vamos a ir viendo que la transparencia también, en su opuesto de la opacidad, puede tener distintos objetivos, distintos destinatarios, y puedo llegar a distintos niveles de transparencia dependiendo de para qué deseo ser transparente. Y una opacidad intrínseca de ciertos modelos, de las dificultades que surgen de interpretar modelos complejos, modelos de machine learning, modelos de aprendizaje profundo, cajas negras, finalmente, donde ni siquiera a veces los que han creado estos modelos son capaces de poder explicar con claridad su funcionamiento. Entonces tenemos estos tres niveles de opacidad de los cuales la transparencia tiene que hacerse cargo, y vamos a ir viendo que la transparencia en algunos casos no va a poder ser total. Por ejemplo, en los casos de efectividad vamos a encontrar distintos niveles para poder, para poder hacer frente a la opacidad analfabeta, y frente a la opacidad intrínseca, herramientas técnicas que nos van a servir para poder entender los modelos que se despliegan en ciertos sistemas. Un caso. En España, el gobierno decidió implementar un algoritmo para poder apoyar un programa de entrega de subsidios de entrega de subsidios eléctricos para personas de escasos recursos. Entonces, bueno, este algoritmo implementado por la administración pública, bajo ciertas reglas, tenía que decidir la entrega de subsidios a ciertas personas. Si bien había una normativa que regulaba la forma en que se entregan estos subsidios, había una máquina finalmente que era la que decidía
o la que apoyaba esta decisión de entrega de subsidios finalmente. Por cierto, habían datos de personas, había que cumplir ciertos requisitos relacionados sobre todo con la edad y relacionados con la capacidad económica de las personas para poder recibir este subsidio. Sucedió que, bueno, algunas personas que decían, bueno, yo debería estar dentro de las personas que reciben el subsidio, porque según el decreto, según la reglamentación, yo cumplo estos requisitos. Estoy en el rango de edad y estoy en el rango eh, de, 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 de capacidad socioeconómica para poder recibir el beneficio, pero no lo recibían. Entonces comenzaron a preguntar, bueno, ¿cómo se está decidiendo la forma en que se entrega el beneficio? No obtenían respuesta y una organización de la sociedad civil tomó el caso y solicitó al gobierno español que revelara la forma en que el algoritmo estaba decidiendo la entrega de los subsidios. Y el Estado respondió que, bueno, que no podía revelar el algoritmo porque el algoritmo estaba protegido bajo propiedad intelectual. Lo que quería la ONG, teniendo las capacidades técnicas para eso, era revisar el código, revisar cómo el algoritmo estaba funcionando y poder al final dar una respuesta a estas personas diciendo, bueno, usted no recibe el beneficio, ya sea porque encontraron algún error en el código o ya sea porque había un requisito o un parámetro que no se estaba cumpliendo. Sin embargo, la respuesta del gobierno español fue de que no era posible, entre comillas, auditar el algoritmo, revisar el algoritmo, transparentar el algoritmo porque se infringían derechos de propiedad intelectual. Y así uno pudiera preguntarse qué tan válido es, por ejemplo, que las decisiones públicas se tomen considerando se tomen utilizando algoritmos de terceros que van a estar protegidos. Es decir, que yo no soy capaz, o sea, que el Estado en este caso no es capaz de explicar, que no es capaz de transparentar, que no es posible entregar el código públicamente a una organización para que lo pueda analizar y se pueda revisar la forma en que se toman las decisiones públicas. Y este caso abre esas aristas. En esta presentación yo les dejo los links a este caso que todavía está dando que hablar en España por la ONG Cibio. ¿Y qué es finalmente ser transparentes? La transparencia es un principio de actuación del Estado finalmente. Entonces, quizás no necesitamos legislaciones especiales que nos obliguen a que los algoritmos sean transparentes si es que el algoritmo se despliega en un proceso administrativo o para tomar una decisión pública. Entonces, la transparencia, una definición de transparencia internacional, es la cualidad de ser abierto, de poder divulgar información, de poder divulgar la forma en que se están haciendo las cosas, en la forma en que estoy llevando a cabo los procesos y mis acciones. Entonces, los funcionarios públicos en general la función pública en general tiene que ejercerse con transparencia. Si nosotros nos vamos a la legislación chilena, nosotros tenemos un mandato constitucional que dice que son públicos los actos y resoluciones del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos. Si ese fundamento o procedimiento se sustenta en una decisión automatizada, se apoya en un algoritmo, porque es posible hacerlo, porque va a ser más eficaz esa decisión. El servicio público se va a poder ejercer con mayor cobertura, por ejemplo. Ese fundamento y ese procedimiento al menos tiene que tener un grado de transparencia. Por otro lado, también nosotros tenemos un derecho de acceso a la información, es decir, a poder preguntar, a poder recibir información de cualquier órgano del Estado regulado por la ley 20.285, que es la ley de transparencia, donde podemos preguntar información que no esté públicamente disponible. Y también es un principio de actuación del Estado que las funciones públicas se ejerzan con transparencia, promoviendo el conocimiento de los procedimientos, de los fundamentos, de los contenidos y de las decisiones que se adoptan en el Estado. Entonces, este es nuestro marco en el que nos movemos y este es el marco en que deberían moverse la transparencia de los algoritmos públicos.
nosotros hicimos un estudio respecto de cómo estaba la transparencia en el sector público el año 2020. Lo hicimos en alianza, por cierto, con el Consejo para la Transparencia, que el año anterior había escrito un policy paper sobre transparencia algorítmica y sobre el estado actual de la transparencia algorítmica en el mundo. Ese paper está publicado en la web del Consejo para la Transparencia. Entonces, bueno, nosotros ocupamos como línea de base para este estudio las obligaciones de transparencia del sector público y dijimos, bueno, vamos a preguntar qué algoritmos se están usando en el sector público. No lo preguntamos nosotros, sino que lo preguntó directamente el Consejo para la Transparencia a más de 800 entidades públicas en Chile que están sujetas a la supervigilancia del Consejo para la Transparencia. El estudio concluye con una muestra voluntaria de los sistemas automatizados existentes en la administración y que fueron declarados por las entidades públicas. Analizamos la información públicamente disponible de estos sistemas y el estudio concluye con una propuesta normativa para avanzar en transparencia algorítmica en el sector público con esa línea de base. Había una mano levantada de Luis. Yo creo que podemos ir contestando algunas preguntas. Hola Luis, ¿cómo estás? Enrique. Gracias, Romina. Solo una pregunta que no alcancé a Sí. notar, la tercera, el tercer, la definición de transparencia, la tercera, esta es, de la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permite promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adoptan. Ese, me falta más, ya. Eso no me gracias. Sí, ya. Súper. Bueno, hicimos este estudio que concluye con una propuesta normativa. Se los voy a compartir en el chat. En un ratito más lo tengo abierto acá para que lo puedan revisar. Este estudio abordó diversos sistemas automatizados, no solamente sistemas de inteligencia artificial, sino también sistemas de reglas o algoritmos que siguen reglas administrativas que están dadas en un reglamento. Por ejemplo, el sistema de admisión escolar, que finalmente la forma en que los niños son seleccionados para un colegio se realiza automatizadamente, cumpliendo ciertos requisitos legales y cuando hay algún cuando hay algún empate entre todos los postulantes, hay un sistema random aleatorio que selecciona al final a los postulantes. Pero de todas maneras es importante saber si ese sistema utiliza correctamente finalmente los datos disponibles, que son datos administrativos, datos que maneja el Estado sobre las personas. Y también sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo aquel sistema que se despliega en todos los sistemas de salud público de primer nivel, los APS, los de atención primaria, que ayuda a los oftalmólogos o a los tecnólogos médicos a hacer una especie de triage que define quién pasa como una segunda etapa de examen para la detección de la retinopatía diabética, que es una de las principales causas de ceguera en Chile. Entonces, para poder ampliar la cobertura de estos exámenes, se utiliza un sistema de inteligencia artificial en el sector de la salud pública. Entonces, nuestros sistemas de interés en este estudio abarcaban estos dos tipos de sistemas y nosotros creemos que ambos tienen que ser transparentes, con distintos niveles de explicación que vamos a ir comentando un poquito más adelante. Entonces tenemos este catastro que fue un cuestionario bien breve, acotado, sobre qué sistemas existían en la administración, cuál era su propósito, qué información pública teníamos disponible y qué categorías de datos se trataban en estos sistemas, si eran personales o no. Finalmente, Romina, nosotros... alguien te está haciendo una pregunta. Jonathan Cabrera tiene la mano levantada. Ya, y Luis, le bajamos la mano. Jonathan. Hola, buenas tardes. Quisiera saber, o sea, en realidad la pregunta es si dentro del ámbito administrativo, en el derecho administrativo, en una institución X del Estado, respecto a la ley 19.880, ¿se puede ver que se pueda trabajar respecto a algoritmos donde se produzcan en actos administrativos, se traduzcan en actos administrativos?
Si es que algoritmos, si es que actos administrativos, ¿cómo? Que si dentro de la ley 19.880 se puedan crear algoritmos que se transformen o se traduzcan en sí en actos administrativos. Yo creo que se podría hacer en la medida que algoritmos que se traduzcan en actos administrativos. ¿Tú dices que automatizar el acto administrativo a través de un algoritmo? Justamente automatizarlo. O todavía es muy lejano. No, no creo que sea lejano. De hecho, hay harta literatura sobre eso, sobre cuándo los algoritmos se transforman en reglamentos. Y es justamente el caso que tú mencionas, cuando el algoritmo finalmente es el decisor de un acto administrativo que puede ser fundado o no. Si yo pienso, por ejemplo, en el caso del sistema de admisión escolar, ese algoritmo para mí sería también un reglamento y debería ser transparente porque toma las reglas de un decreto específico, las lleva a reglas de negocio en un sistema y selecciona al alumno. Entonces, ese proceso administrativo, que si bien no es reglado tangencialmente también por la 19.880, que para los que no saben, la 19.880 es la ley de base de procedimiento administrativo. Pueden haber procedimientos administrativos especiales, pero cuando yo no encuentro regla, tengo que ir a mirar esa y ver cuál es la norma supletoria que me rige ahí. Yo creo que no estamos lejos de eso, pero creo que el problema podría estar en la fundamentación justamente, porque los actos administrativos tienen que ser fundados. Y eso es parte de las reglas de cualquier acto administrativo, y ahí habría que ver cómo luego de que yo automatizo, por ejemplo, un acto administrativo a través de reglas, yo incorporo esa fundamentación que yo podría hoy en día, si ustedes han podido meterse al chat GTP, a la inteligencia artificial abierta, es posible también construir fundamentaciones de actos así, pero tendríamos que ver qué tan válidas podrían ser en la administración si yo no soy capaz de explicarlas. Yo creo que por ahí podría darse esa respuesta y ese desafío, sobre todo en la fundamentación del acto. Y justamente nosotros estudiamos esto cuando hicimos este estudio para el Consejo para la Transparencia, porque ya era un hecho que la administración pública está utilizando en diversas áreas algoritmos para apoyar la decisión administrativa. Entonces el fundamento de esa decisión administrativa no puede ser que lo decide un algoritmo. Yo tengo que ser capaz de poder explicar el funcionamiento de ese algoritmo en cierto grado para poder también fundamentar esa decisión. Fíjense ustedes que dentro de los 92 sistemas que nosotros detectamos, finalmente pueden sonar como pocos sistemas, pero muchos de estos sistemas se despliegan a nivel nacional. Entonces se despliegan en todo el sistema de salud público, se despliegan en todas las municipalidades y así se extiende esta malla finalmente de sistemas que empiezan a afectar diversas decisiones públicas y por ende la vida de las personas. Hay sistemas, por ejemplo, de apoyo en gendarmería para evaluar la posible reincidencia de una persona que opta a la libertad condicional. Y ahí ocupan un algoritmo que apoya esa decisión. No es que lo decida finalmente y que sea la máquina, sino que la persona que tiene que decidir tiene tantos datos que analizar que estos sistemas finalmente pueden darle un puntaje de riesgo. Y eso se utiliza. No puede ser la justificación del acto administrativo, pero sí puede apoyar ese acto administrativo, y para la persona que es sometida a ese acto administrativo, para bien o para mal, tiene que ser transparente la forma en que se toma esa decisión. Estos sistemas que nosotros detectamos, ustedes los pueden revisar en el informe, y ojalá este tipo de estudios pueda servir para que los interesados en este tema puedan indagar un poco más y puedan hacer el doble clic a veces en sistemas que están influyendo. Por ejemplo, a veces uno piensa de manera como muy inocua, pero que no es tan inocua. También hay un sistema que decide, por ejemplo, la asignación de horas para poder resolver los temas migratorios. Pero ¿cuáles son los parámetros que toma ese sistema para poder a mí darme una hora y yo poder solucionar mi estatus migratorio en Chile?
Y así sucesivamente dentro de estos 92 sistemas que pudieran ser, que nosotros consideramos, por ejemplo, que asigna las horas para extranjería, es un solo sistema, pero se despliega en todo el país. Dentro de los hallazgos relevantes en materia de transparencia que nosotros vimos en este estudio es que solamente 17 de estos sistemas pudieron informarnos información públicamente disponible. Nosotros ya teníamos información pública información que nos proveyeron las mismas entidades públicas, pero no todos tenían información pública en un link, en una nota de prensa, en transparencia, en el portal de la entidad pública respectiva, en una cuenta pública, en un informe que se presentó al Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, solamente 17 sistemas tenían algún grado de información pública, alguna información había. 53 no tenían nada, es decir, nadie sabía que se estaba usando un algoritmo en ese proceso público administrativo, en esa decisión. 19 casos era información de prensa. Lo pusimos en Twitter, nos entrevistaron en el diario, fuente externa a la entidad pública. Y 3 nos dijeron, bueno, nosotros compramos esto a un proveedor externo y acá está el link de Mercado Público donde hicimos la compra, pero eso sería todo. También un hallazgo importante es el uso de datos personales finalmente en estos sistemas. Si bien es posible utilizar este tipo de apoyo en la administración, cuando utilizamos datos de personas, los resguardos son adicionales, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de datos personales bien desactualizada, pero algo tenemos y deberíamos al menos observar ahí algunas reglas, algunos principios. Entonces, casi el 80% de los sistemas declarados utilizaban datos personales. Algunos de los sistemas que nosotros seleccionamos para medir su grado de transparencia, bueno, tenían que estar primero dentro de estos 17 que tenían información pública o de estos 15 que tenían alguna información de prensa o de lo que fuera, fueron la detección de fraude en licencias médicas, la detección de retinopatía diabética, la trazabilidad del COVID, un sistema ocupado por una universidad para alertar la deserción universitaria, también sistemas que apoyan a los agricultores para tomar mejores decisiones para los cultivos, para las plagas, etcétera, la asignación de subsidios y un asistente virtual. Nosotros tomamos la información disponible de esos sistemas y dijimos, a ver, ¿qué tan transparentes son? ¿Podríamos llenar un estándar de transparencia algorítmica publicado por un instituto que fue el que elegimos en conjunto con el Consejo, el Instituto Ada Lovelace de Reino Unido, que tiene un estándar publicado que dice, bueno, esto es lo mínimo que debería informar un sistema público de lo que está haciendo con algoritmos? Y hicimos esta medición y nos fue no tan mal, fíjense, porque los estándares de transparencia más preliminares requieren un grado de información mínima. Primero, saber que la decisión pública se está tomando con apoyo de un sistema de decisión automatizada y de ahí para arriba indicar cierta información mínima sobre este sistema. Entonces, bueno, en conclusión, nosotros en este estudio vimos que los algoritmos efectivamente ya no es una frase cliché decir que se están desplegando en todos los aspectos de nuestra vida, no en todos, por cierto, pero en aspectos bien relevantes de nuestra vida y sobre todo para la toma de decisiones públicas, que algo se podía avanzar en transparencia algorítmica con el Estado debido a el tipo de información que se publica cuando la entidad pública transparenta que está utilizando algoritmos, ya sea a través de canales institucionales o a través de prensa, por ejemplo. Pero la información institucional, que es lo que uno desearía como fuente más fidedigna, es poca. Entonces, esa es bastante poca si uno piensa, es casi igual a la información de la prensa. Y la información estaba fragmentada. Nosotros utilizamos mucho más allá de información que nos mandaron estas entidades públicas, un poco la metodología que utilizamos para algoritmos públicos, que encontramos además de lo que nos informaron en este estudio. Y encontramos información muy fragmentada, pero información había, ya sea porque le tocó ir a la autoridad, por ejemplo, al Congreso, a explicar esto, porque
porque estaba en una cuenta pública participativa y así. Y que la legislación, que es este marco que yo les presenté al principio, permite avanzar en mayores grados de transparencia algorítmica sin necesidad de un cambio legal. Y es justamente eso lo que estamos haciendo este año con el Consejo para la Transparencia, que es avanzar en una instrucción general de transparencia algorítmica, que es una normativa obligatoria para todo el sector público que está regulado bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia, de qué es lo mínimo que se debería transparentar. Y esto no es algo que esté pasando solamente en Chile ahora con esta futura instrucción general que esperamos que esté en consulta pública en marzo de este año, sino que se han empezado a desarrollar estándares, se han empezado a publicar registros de algoritmos como primer paso de la transparencia. Es decir, por ejemplo, Nantes, la municipalidad de Nantes en Francia, decir qué algoritmos está ocupando la municipalidad para entregar sus servicios. En Finlandia lo mismo, en Ámsterdam lo mismo, y este estándar de transparencia algorítmica que también ha sido desarrollado por Reino Unido. Entonces, empezamos a mirar que ya es un poco tendencia de algunas entidades públicas de empezar a transparentar sus algoritmos. También en normativas. En Francia, por ejemplo, la ley de República Digital, que fue actualizada después de la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Datos Personales, que es una normativa que regula el tratamiento de datos en todo el entorno económico europeo, tuvo que modificarse en materia del tratamiento algorítmico y en cuanto a la información que tienen que recibir las personas respecto de este. Entonces, si un organismo público dice, esta ley somete a los ciudadanos a un tratamiento algorítmico, la persona tiene que saber cuál es el grado de decisión que tiene este algoritmo, qué datos trata el algoritmo, cuáles son los parámetros del tratamiento y las operaciones en las que se aplica dicho algoritmo. Es decir, en qué beneficio público se despliega el algoritmo. Y si un organismo público dice, chuta, si yo tengo que comunicar esto, infrinjo derechos de propiedad intelectual porque en realidad este algoritmo me lo desarrolló una empresa X, no puede tomar la decisión pública basada únicamente en el algoritmo. Y así empezamos a ver regulaciones que empiezan a ver hasta qué grado se tiene que transparentar las tomas de decisiones a través de algoritmos. Como también mencionamos un poquito antes, la transparencia de los algoritmos no puede ser muchas veces total, porque podemos infringir también derechos de terceros, en algunos casos, o también la eficacia en que esos algoritmos funcionan. Por eso nosotros hablamos de un mínimo, es decir, de una transparencia significativa, de una transparencia que le sea útil a las personas, al menos en una primera etapa. Por cierto, en algunos casos críticos vamos a querer llegar a más y querer llegar a transparentar hasta el código del algoritmo para que ciertas personas con las habilidades técnicas lo puedan auditar, ¿verdad? Pero queremos partir con el mínimo, que sería la transparencia algorítmica significativa, que finalmente sería proporcionar a las personas herramientas e información para evaluar e interactuar con los algoritmos en el sector público. Ese sería el mínimo, ese sería el en el cual nosotros deberíamos movernos y empezar a trabajar. Y eso es lo que nosotros esperamos en lo futuro y lo que hemos estado trabajando este año, no solamente con el Consejo para la Transparencia, sino con muchísimas instituciones públicas, más de 27 o 28 instituciones públicas en mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante abril, mayo del año pasado, y luego en un pilotaje donde se publicaron algoritmos, y se publicaron algoritmos de gran impacto social, y se publicaron como a través de o haciendo como si el estándar de la instrucción general estuviera vigente. Se recibió la instrucción general, se recibieron las planillas de publicación y los algoritmos se publicaron en los sitios web de transparencia activa. Y así esperamos que durante el próximo año, durante este año podamos tener la instrucción general de transparencia algorítmica. La transparencia debería ayudarnos a resolver algunas preguntas claves: el por qué se desarrolla el sistema, qué se busca solucionar, cuál es la facultad legal que tiene una entidad de poder ya sea de desarrollar el sistema o lo cual se podría responder, cuál es la facultad que tiene la entidad legal de utilizar esos datos y de implementar el sistema, cuáles son los datos que se usaron y cuáles se excluyeron
y por qué, cuál es la lógica de funcionamiento del sistema, los criterios que se utilizan para decidir, quién lo opera la propia entidad, lo opera un tercero, quién lo construyó y cuánto costó, cuáles fueron las alternativas de modelos que se tomaron en cuenta y por qué se eligió uno en específico. Participaron actores externos, se recibieron opiniones, por ejemplo, de la sociedad civil que pudiera verse, o de ciertos actores que pudieran verse afectados para ir construyendo lo que también nosotros enseñamos en nuestros cursos, que es la licencia social, que es clave para la legitimidad de estos proyectos que finalmente a veces toman decisiones críticas sobre las personas y pueden ser legales. Yo puedo tener la facultad legal para hacerlo, pero a veces puede ser medio inaceptable que yo los utilice. Hay grupos específicos afectados y cómo, y si es posible poder monitorear el sistema. Entonces, la transparencia finalmente es un principio, un metaprincipio facilitador que me va a ayudar a mí a poder, a mí como ciudadano y a mí también como funcionario público, si es que ese es mi rol, a poder determinar si un sistema se ajusta a la legislación, cómo estoy manejando esos datos, también a los ciudadanos a fiscalizar cómo se están utilizando mis datos en el sector público, también a considerar cuáles son esos criterios mínimos que yo debería ser capaz de explicar. Y la transparencia también ahí va mutando, la transparencia algorítmica a no solamente a una IA técnicamente explicable, sino también al derecho a la explicación de las decisiones automatizadas que tenemos las personas y que ciertas legislaciones empiezan a recoger. Y también la transparencia es importante hacia adentro, porque si yo no comprendo cómo funciona un sistema de decisión automatizado, un sistema algorítmico que me dice, usted tiene que mandar fiscalizadores a tal lugar, y no entiendo por qué el sistema me sugiere esa decisión, también no voy a poder justificar internamente por qué movilizo recursos, y por qué tomo las decisiones que estoy tomando internamente. Entonces, la transparencia no solamente es buena hacia afuera, sino que también hacia dentro. Y acá empezamos a hablar un poco del campo en que se está moviendo hoy en día el derecho, la transparencia algorítmica, que es el derecho a la explicación. Y empezamos a acotar sobre qué es lo que debo explicar. ¿Debo llegar hasta el funcionamiento técnico de un sistema para que un sistema sea completamente transparente? ¿A quién debe estar dirigida esa explicación? ¿Al ciudadano afectado o a la comunidad técnica finalmente, que es la que está haciendo las auditorías del Estado, la que está mirando cómo funciona el sector público? Por cierto, hay sociedad civil mucho más demandante que va a requerir explicaciones técnicas, pero hoy en día, pensando en los ciudadanos, pensando en las personas comunes y corrientes, probablemente los niveles de transparencia van a ser más acotados. ¿Y qué es la transparencia? Tengo que justificar por qué estoy usando un sistema automatizado, tengo que ser capaz de auditarlos y de publicar esas auditorías, de demostrar y cómo voy evaluando estos niveles de transparencia cuando tengo sistemas mucho más complejos o sistemas simples como sistemas de reglas. Y todas estas preguntas nos comenzamos a hacer cuando pensamos en la transparencia algorítmica. Los quiero llevar a Menti nuevamente. Es el mismo link. Vuelvo aquí a proyectar el código QR y vamos a ver dos casos. Voy a poner de nuevo el código en el chat por si acaso. Y ahí está. Ya, no tenemos nadie conectado todavía. Anímense. Ahí hay 1, 2. Ya, voy a ir leyendo el caso mientras tanto. Situación. Se van a implementar cámaras de seguridad en un gran centro comercial para proteger activos físicos y a las personas. El personal de guardia no da abasto para monitorear toda la instalación y esto puede pasar por alto algunas amenazas. La solución entonces que se propone
es usar modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes faciales, entrenados, reconocimientos de imágenes, incluye imágenes faciales, entrenados para señalar personas de alto riesgo que se acercan a una entrada, como alguien que probablemente lleva un arma, un criminal conocido, un bulto, etc. El curso de acción de este sistema, por cierto, que solamente es de reconocimiento de personas, objetos sospechosos, peligrosos, personas que estén siendo buscadas por la justicia. Esto no es algo muy extraño en Chile. Se han implementado sistemas de estas características con diversos niveles de licencia social, por cierto. Y el curso de acción es que una vez que el sistema reconoce a alguien, va a detener o va a monitorear a un individuo sospechoso. ¿Por qué este sistema debería ser transparente? Y aquí yo les doy varias opciones. Vamos ahí contestando. ¿Por qué yo tendría que explicar cómo funciona mi sistema de reconocimiento? Ahí tenemos 6, muy empatados, 8, 10. Bien, aquí yo creo que bueno, hay 2 respuestas correctas en definitiva, pero la más importante es que detener a alguien en la vía pública o en un centro comercial tiene consecuencias legales. Yo voy a tener que ser capaz de explicar en un juicio, si quiero después usar esto como un elemento probatorio, cómo funciona mi sistema de reconocimiento. Entonces, las consecuencias legales que tiene marcar a una persona sospechosa porque lleva un bolso, porque por la cara, por lo que sea, porque al compararla con una base de datos X me da un resultado, tiene consecuencias legales. Sin duda, los sistemas de reconocimiento facial tienen temas de protección de datos, así que también está correcta esa respuesta, pero transparentar el uso de datos va a ser lo más importante por las consecuencias legales, no solamente desde la óptica del tratamiento de datos, sino que desde la óptica de la discriminación, y aquí podríamos hablar de montones de otros temas y lo conversamos en nuestros cursos de por qué la explicabilidad. Vamos a ver otro caso. Oh, me equivoqué. Esto acá. Protección del fraude. Las pérdidas por el uso de energía son importantes para el sector y elevan los precios para los clientes. Los ladrones de energía utilizan múltiples medios para robar. Se conectan a una línea entre el transformador y una casa, se conectan al medidor de un vecino, alteran su propio medidor, etc. Tenemos este problema, ¿cierto? Esta es la situación. Solución: Machine Learning, inteligencia artificial. El gerente de operaciones necesita entonces analizar todos los datos de las conexiones energéticas, todos los datos de producción de energía, para tener una lista priorizada de los casos de robo más probables que dan curso de inicio a una investigación. Entonces, esta lista puede ser generada por un modelo de Machine Learning capacitado en datos de medidores inteligentes y factores externos como el clima, riesgo geográfico en el área, diversas informaciones que me van a ayudar a tomar esas decisiones. La herramienta debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los métodos de robo en evolución, identificar factores de riesgo, ubicación geográfica al delito, etc. Eso es lo que yo le requiero hacer con la herramienta. Curso de acción: ¿qué voy a hacer con todos estos datos? En el caso anterior, marcaba una persona y enviaba probablemente a detenerla, y en este caso envío un fiscalizador, envío equipamiento técnico, envío una camioneta, traslado personal y realizo estas acciones. ¿Por qué sería importante la explicación? Ahí tenemos 7 respuestas.
también podrían existir consideraciones de protección de datos en este caso, porque son datos de los clientes, datos de los consumos eléctricos, pero también yo podría tener información anonimizada respecto de esas personas. No necesitaría por qué saber quién es el específico que vive ahí, sino detectar el punto de robo y después saber quién es el que vive ahí. Entonces, lo más importante en este caso es que la acción implica que yo tengo que mover recursos, tengo que llevar el fiscalizador a un lugar y tengo pocos fiscalizadores. Ninguna entidad que fiscaliza algo tiene el ejército completo de fiscalizadores para poder fiscalizar todas las situaciones posibles que necesita fiscalizar para poder cumplir sus funciones. Entonces tenemos recursos acotados, necesidades infinitas y la inteligencia artificial en este caso, un sistema de machine learning nos va a ayudar a focalizar mejor esa fiscalización y movilizar los recursos que sean pertinentes. Vamos a volver acá a la presentación. Muchas gracias por participar. Acá les vamos a dejar algún material del BID, Uso Responsable para las Políticas Públicas, un manual de ciencia de datos. Este manual analiza los requisitos de la explicabilidad y propone una herramienta que nosotros también utilizamos en nuestros proyectos y sugerimos también utilizar en los proyectos de ciencia de datos, que es la tarjeta de modelo, es decir, poder describir el perfil del modelo, es decir, de qué manera se está desarrollando este modelo, qué datos utiliza, cuáles son las métricas de desempeño, cómo se está usando y cómo al final está funcionando o cuál es la explicación al final de la decisión finalmente. El lenguaje de la explicación, ya voy a contestar todas las preguntas porque queremos pasar a un ejercicio. El lenguaje de la explicación ha surgido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la normativa más importante que existe a nivel mundial respecto a datos personales. Importante no porque sea Europa, sino porque ha tenido una extensión extraterritorial y ha permeado hasta empresas o instituciones latinoamericanas que se han visto obligadas a tener que cumplir este tipo de normas en estos países si quieren seguir operando en Europa, ¿verdad? Y las normativas de datos personales han empezado, dado que estos sistemas muchas veces utilizan datos personales intensivamente, toman decisiones basadas en estos datos, se han incluido disposiciones específicas para la transparencia de las decisiones automatizadas y para poder explicar, o sea, el derecho de las personas de poder obtener una explicación sobre la lógica del tratamiento de datos en estos sistemas de decisiones automatizadas, cuáles son sus consecuencias y dónde se están desplegando. Entonces, lo primero que se le da a una persona es el derecho primero a saber que existe una decisión automatizada en algún proceso, cómo esta decisión automatizada opera, cuál es la lógica, cuáles son los criterios y las consecuencias de esta decisión. ¿Qué derecho tiene la persona frente a esa decisión? Me puedo oponer en ciertos casos o puedo impugnarla o puedo obtener la intervención de un humano, es decir, que la decisión no sea completamente automatizada. El derecho a la explicación frente al funcionamiento técnico de los algoritmos tiene tremendos desafíos. Esto es algo que también viene considerado en el proyecto de ley de datos personales que se discute en el Congreso. Y tiene tremendos desafíos, sobre todo de lenguaje, sobre todo de información útil, comprensible y de poder saber cuándo un tratamiento es significativo, cuándo yo tengo que dar el derecho a la explicación, porque sin duda es una carga para el que trata datos y de preocuparse de montones de aspectos de gestión de datos y además de construir el derecho a la explicación. Pero el uso de estas herramientas tiene que ser responsable. Y acá, bueno, se van entremezclando diversos principios éticos respecto de las decisiones automatizadas y también se van identificando campos críticos cuando la decisión automatizada opera en el ámbito de la salud, opera en el ámbito del empleo, en el ámbito educativo, en el ámbito financiero. Cuando me afecta significativamente, cuando se decide un beneficio social, cuando se predice el comportamiento, cuando se resuelve un conflicto y así. Entonces, cuando esta afectación es significativa. Y empezamos a ver que también empiezan a emerger normas sobre las decisiones automatizadas y su
su transparencia finalmente en distintas regulaciones latinoamericanas. En Chile, como les decía recién, se reconocerá en el futuro artículo 8 bis del proyecto de ley de datos personales. En México ya hay algún grado de reconocimiento sobre informar el uso de decisiones automatizadas. En Argentina también se está discutiendo una actualización a la ley de datos personales para subir al estándar del GDPR, y también se consideran este tipo de asuntos. En Uruguay ya es norma vigente, y en Brasil también, que aprobó hace algunos años, el 2020 entró en vigencia la ley de datos personales, también tiene normas relativas a la explicación de las decisiones automatizadas, que justamente se relaciona con su transparencia. Y así la información y transparencia, finalmente la transparencia algorítmica, se va decantando por algunas cosas fundamentales: datos que ocupa el sistema para decidir, de dónde vienen, cuál es la lógica aplicada en el proceso de decisiones. ¿Por qué es importante lo de los datos? Porque los sistemas no son infalibles, los datos podrían estar incorrectos, los datos podrían estar desactualizados, y si yo no tengo la opción de revisar esos datos, el sistema va a estar tomando decisiones que son erróneas. La lógica aplicada al tratamiento, que es uno de los aspectos más críticos dentro del lenguaje claro. ¿Cómo puedo explicar yo de manera simple la forma en que un algoritmo toma sus decisiones? Sin tener que mostrar el código, por cierto, porque yo les adelanté que yo no lo voy a entender. Si es que hay mecanismos de reclamo, es decir, es una decisión que apoya el proceso decisorio final, ¿puedo yo impugnar esa decisión, revisarla, pedir a alguien que la revise, pedir a alguien que revise cómo funciona el sistema, el derecho a la intervención humana y cuáles son las consecuencias de ese tratamiento? Cuando se ejerce este derecho a la impugnación, en Europa la normativa dice, bueno, ese tratamiento específico respecto de ese ciudadano se suspende para la revisión. Y es un derecho adicional a los tradicionales derechos de la protección de datos, que para los que están más familiarizados con esto, el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento de mis datos, se suma este nuevo derecho a la transparencia de las decisiones automatizadas cuando se utilizan datos personales. Entonces, quien decide implementar un proceso de decisión automatizada es siempre responsable de su funcionamiento, aunque no sepa explicar por cómo se produce el resultado. Y esto también puede ser un desafío técnico, algo que yo voy a tener que poder ser capaz de implementar o de exigir a mi contraparte, si es que estoy externalizando la decisión automatizada, herramientas que permitan mostrarme visualmente o de distinta manera qué pasa si yo voy cambiando factores de la decisión, cómo el movimiento de esos datos puede afectar esa decisión. Auditorías también, que son nuevas metodologías que están surgiendo de la mano de la transparencia algorítmica, de revisar cómo los sistemas están viviendo, de hecho, entre nosotros, cómo están funcionando, si realmente lo que yo me planteé en el diseño, en la formulación de mi proyecto, está realmente siendo lo que está sucediendo en la realidad. Puedo auditar los modelos, los algoritmos, los datos, las decisiones. Tengo que ser capaz de documentar mis procesos y demostrar los resultados del procesamiento. Ser capaz de decir por qué opto por una decisión automatizada, cuáles son los beneficios, qué problema estoy solucionando, porque muchas veces en el sector público y en otros sectores también uno se encuentra con proyectos que dice, bueno, vamos a usar inteligencia artificial para esto, cuando el problema se puede resolver de otra manera. Utilizar siempre datos es un riesgo, y nosotros tenemos que hacernos cargo de gestionar esos riesgos a través de diversas herramientas, como las auditorías, como ser capaces de poder explicar, evaluar riesgos en protección de datos, evaluar impactos antes, y así, distintas herramientas. Existe un primer caso de demanda por el artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es justamente del derecho a la explicación, donde ciertos choferes de Uber que fueron desvinculados de las plataformas, de la plataforma de Uber, y hoy en día las desvinculaciones de este tipo de nuevos empleos ocurren que no te deja iniciar sesión nomás. Pues no es que te llame alguien y te dice, señor, está despedido y venga y conversemos. No, simplemente no podían iniciar sesión por comportamiento sospechoso.
Y el algoritmo había detectado comportamiento sospechoso, entonces había que ver ahí qué significaba este comportamiento sospechoso, y empezó aquí una demanda justamente por la lógica aplicada al tratamiento algorítmico de datos de estas personas, que finalmente hacían que el sistema dijera, comportamiento sospechoso, no puede iniciar sesión, por ende queda fuera de la plataforma. Nosotros hablamos de estos temas en diplomados, particularmente en los dos primeros que les muestro acá, donde ahondamos en temas de transparencia algorítmica y, por cierto, de ética de datos, diplomado de ciencia de datos para las políticas públicas, el diplomado internacional de ciencia de datos para la dirección pública. La diferencia de estos dos es que en el primero está más orientado a los analistas, los que van a trabajar con los datos, los que van a meter las manos en los datos, y el segundo, aquel que va a dirigir un proyecto de ciencia de datos, que también tiene que estar familiarizados con estos temas. Y diversos cursos también relacionados este año, curso de transformación digital en el Estado, que inicia en abril 2023, donde tenemos a Carla Illanes, que fue una de las gestoras de la ley de transformación digital, jefa del área jurídica de la división de gobierno digital hasta hace poquito tiempo, así que es una súper buena profesora. Y por cierto, Óscar Herrera, que dirige este curso, y también dirige el diplomado de transformación digital, el curso de gobernanza de datos, porque estos temas de transparencia algorítmica no se logran de un día, de la noche a la mañana. Poder ordenar mis datos, poder saber qué sistemas tengo, requieren mecanismos de gobernanza y metodologías instaladas en las organizaciones. Y el curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que por cierto también tiene un módulo de ética de datos para apoyar la formulación de estos proyectos en el sector público. Y ahora les quiero mostrar un repositorio de algoritmos públicos que comentó María Paz cuando abrió esta charla. Voy a ponerles el link acá y voy a ir viendo qué pregunta tenemos. Ya, pero María Paz fue respondiendo algunas preguntas. Gracias, Jesús. Sí, claro. Aunque Felipe lo que decía va de la mano de la transformación digital del Estado para poder instalar un algoritmo de manera ya avanzada. Por cierto, estos son temas que se relacionan con la transformación digital del Estado, pero nosotros somos un país que tiene avanzados niveles de digitalización, no en todos lados, por cierto, porque si uno va probablemente a un municipio pequeño no encuentra estas herramientas tan desplegadas, pero por cierto hay, y acá no sé si tenía algunas manos levantadas. Ya, y hay varios comentarios. Bueno, los quiero que revisen, por favor, el repositorio de algoritmos públicos. Algoritmos públicos, ahí se ve, ¿sí? Bueno, algoritmos públicos, nosotros tenemos publicados 75 casos de uso, 75 algoritmos utilizados por la administración pública chilena. Estos algoritmos han sido recopilados por el GovLab. Nosotros tenemos un comité que funciona analizando estos algoritmos en la medida de que tenemos información pública disponible, y si cumplen ciertos criterios, nosotros los publicamos en este sitio web. Este no es un sitio web gubernamental. Nosotros acá publicamos la información que está públicamente disponible respecto de diversos algoritmos. Entonces, yo les quiero pedir que ustedes revisen este sitio web, y les voy a compartir una carpetita también por el chat, donde ojalá ahí mismo pudieran ir respondiendo. Nos vamos a ir en grupos, revisamos con nuestro grupo el portal, elegimos un algoritmo. Y cuando ustedes eligen un algoritmo, que están clasificados por temas, que están clasificados por, hay clasificaciones funcionales del gasto, de la DIPRES, porque el algoritmo está orientado también, el sitio está orientado también para que el sector público que desea implementar alguna solución de este tipo pueda haber experiencias también de otros implementando esto. Y solamente les pido que identifiquen para quién sería importante la transparencia y la explicación, y qué parámetro sería lo mínimo a implementar.
de acuerdo a esto que vimos de transparencia significativa. ¿Para quién sería importante la transparencia y cuáles serían los mínimos a implementar? Nos vamos a ir 10 minutos a este ejercicio, muy cortito. ¿Ya volvimos? Sí, ahí ya están 23. 25, muchas gracias. No sé si al final se armaron 4 grupos. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo de cómo trabajó. El primer grupo estaba Gonzalo, Hermes, Jorge, alguno de ustedes. O el grupo 2 que estaba Felipe, Yasna, Debemos Ciao. como, disculpe, ¿Sí? ¿debemos como rendir la tarea ahora? Eso No, sería no, como claro. Como comentarios sobre todo de mirar el portal, pensar en que si es suficiente esa transparencia para que primero contarme qué algoritmo analizaron, cuál es el que revisaron. Si quiere partimos nosotros como grupo 1. Ya, pues dale. ¿Quién es? Ya, Hermes. Hermes. Sí, ahí estoy. Ahí me veo. Ahí te ves. Hola, Hermes. Muchas gracias. Lo que A alcancemos a todos. comentar. Ya, así un cortito para que alcancemos todo. ¿Sí? El que analizamos fue el de admisión escolar. Ya. Ya, entonces en base a eso, lo que para quién es importante, señalamos que era importante principalmente para las personas que eran responsables del niño que iban a inscribir en este establecimiento educacional. Entonces podría ser el apoderado, el tutor, la persona que estaba acá. Era importante saber cuáles iban a ser los criterios por los cuales iban a ser elegidos o rechazados eventualmente. Claro. Entonces, esa sería la importancia en la identifique para quién es importante eso para él. Los parámetros que consideran que serían los mínimos a implementar para una transparencia significativa, claro, son los que están expresados en el algoritmo porque frente a la existencia no había nada anteriormente. Entonces, confiamos en que esos estándares mínimos que se implementaron de transparencia son los que efectivamente sirven. Ahora, ¿que se puede mejorar? Sí, efectivamente se puede mejorar. Eso va a depender del tiempo. Pero Sí. Sabe que ese algoritmo, bueno, es uno de los primeros, o sea, que se ha masificado mucho más y la gente empieza a sentirse un poco más afectada de que hay un algoritmo decidiendo final. Le llaman tómbola, le han puesto distintos nombres en los medios de comunicación y justamente por la criticidad del proceso en que se despliega y no porque no tenga que haber un proceso algorítmico ahí, sino porque también había antiguamente en el sitio web del SAE, uno podía ver inclusive un video que explicaba cómo funcionaba el algoritmo y por alguna razón bajaron ese video y uno ya no puede enterarse didácticamente de cómo funciona. Muchas gracias, Hermes. Como les decía, en este portal hay 75 casos que ustedes pueden seguir revisando. No sé el segundo grupo que estaba Felipe, Yasna, Ciao, o alguno de tercer grupo, Álvaro, Pilar, Pilar, de los que anoté el grupo 4, Karina, Nicolás, Paula, Jimena, que quisiera comentar, cualquiera que quisiera comentar cómo les fue en la revisión. Yo podría hablar en representación de mi grupo, si que mi grupo está de Ya, acuerdo. Álvaro. Ya, dale, Álvaro. Hola, ¿Cómo Romina. estás? Hola. Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Nosotros elegimos el algoritmo de plataforma de análisis y detección de amenazas avanzada. Ya. Y primero, respecto a la identificación sobre para quién creemos que es importante el algoritmo, creemos que primero que todo es importante para las mismas, ¿cómo se llama? Empresas que están usando el algoritmo, ¿cierto? Eh, y también para, o sea, que serían finalmente los clientes de este algoritmo. Respecto a qué parámetros consideraríamos que son los mínimos, creíamos que antes que todo, por ejemplo, teníamos la duda de porque existe que, o sea, se utiliza la inteligencia artificial de Fortinet. Entonces tampoco no nos queda del todo claro si es que era solamente para los clientes de Fortinet que esta red funcionaba, como qué pasa si son algoritmos que no están dentro de Fortinet, por ende solamente se alimenta de los de Fortinet y deja algunas cosas fuera, como ese tema quedaba un poco, no quedaba del todo claro.
también creíamos que era importante que se identificara como cuáles son, desde dónde se considera una amenaza, ¿cierto? Como pensamos que también dependiendo, por ejemplo, del tamaño del emprendimiento, si es que era una gran empresa, si es que era una pyme, el tipo de amenaza podía ser distinto, los parámetros para medir amenazas podrían ser distintos, entonces también sería interesante tener claridad sobre eso. Y creíamos que la información, así como la descripción, como yendo como a las bases de la transparencia, la descripción que muestran del algoritmo aquí es sumamente confusa en el sentido de que es muy superficial, o muy superficial. No queda del todo claro qué es lo que hace el algoritmo como para tomar la decisión. O sea, por ejemplo, Claro. en la parte que dice toma de decisiones, dice, la plataforma aprovecha el aprendizaje profundo para tomar decisiones complejas basadas en su análisis de amenazas específicas. Es como literalmente decir lo que hace un algoritmo, como no, de base, Claro. no está dando mayor información que eso. Sí. Entonces, Estas descripciones son, claro, las que se encuentran en las explicaciones públicas de este algoritmo, que si mal no recuerdo, es un algoritmo que utiliza el Ministerio del Interior, el CECIRT, para las amenazas sí, internas en el Estado. Y por cierto, y aquí es importante la transparencia hacia adentro, porque es un algoritmo de uso interno para ir detectando amenazas y los operadores de esto que tienen que estar en el CECIR deben entender cómo el CECIR es este centro que es el que da la contención y analiza los incidentes de ciberseguridad que pueden ocurrir en el Estado, tiene que comprender cómo funciona. Entonces, la transparencia, como veíamos, no solamente es importante hacia afuera, hacia la gente, sino que también hacia quienes van a tener que tomar decisiones basadas en los resultados, en los inputs que nos entreguen estos algoritmos. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos por haber participado de este taller. Ojalá que les haya quedado ahí el bichito de poder saber más. Nosotros estamos siempre incorporando estos tópicos, están incorporados en diversos diplomados, como les decía, y en diversos cursos, con un mayor nivel de profundidad y analizando distintos otros aspectos de la ética de datos, que por cierto es una de las líneas fuertes de investigación que tenemos como GovLab. Así que les deseo una muy buena tarde, les doy las gracias por haber participado y espero que nos podamos encontrar en el futuro.